Hola y sean bienvenidos de nuevo a Mentes Inconscientes. ¿Están intrigados por la historia que se nos presenta en el podcast de hoy? Pues pongan atención, porque lo que van a escuchar no solo es un crimen, es el resultado de una suma de factores silenciosos: la soledad, la manipulación, la desesperación y una mente que terminó por quebrarse. Hoy entraremos de cabeza en otro caso español. Un caso especialmente enredado y macabro, con un final inesperado, pero al mismo tiempo con una situación tan insostenible que ya era difícil imaginar otro desenlace. El terror comenzó de una forma tan fría como perturbadora. Un hombre entró en la comisaría para confesar un crimen cometido 2 días antes. Su nombre era Dilawar Hussain, pakistaní, propietario de un locutorio en Arganda del Rey. Y desde ese preciso instante, una historia que parecía incomprensible empezó a tomar forma. Hoy vamos a descubrir qué hizo, cómo lo hizo y, lo más inquietante de todo, por qué decidió delatarse. Para entender este crimen, debemos viajar hasta Morata de Tajuña, un pequeño municipio cercano a Madrid. Un lugar aparentemente tranquilo, ajeno a la violencia. Allí vivían 3 hermanos, Amelia, Ángeles y Pepe Gutiérrez Ayuso. 3 vidas discretas, marcadas por la rutina y el paso del tiempo. Amelia, la menor, era anticuaria y ejercía como la figura de referencia familiar, el eje sobre el que giraba todo. Ángeles, la mayor, fue profesora y representaba la parte más intelectual, más estructurada. Y Pepe, con una discapacidad intelectual, dependía práctica y emocionalmente para todo de sus hermanas. Los 3 compartían una característica que sin saberlo los convertiría en víctimas perfectas. Nunca tuvieron pareja, tampoco tenían hijos, y vivían aislados en un chalet de 2 plantas. La soledad, cuando se prolonga en tiempo, no solo pesa, también distorsiona. Y este caso abrió la puerta a algo mucho más oscuro: la necesidad de creer que eso podía cambiar por arte de magia. Con una inexperiencia acusada en Internet y una vulnerabilidad emocional creciente, las hermanas comenzaron a adentrarse en el mundo de las redes sociales, concretamente en Facebook. Fue ahí donde toda esta historia comenzó. Entraron en contacto con lo que hoy conocemos como catfish, una forma de engaño en la que una persona o grupo de personas crea una identidad falsa para manipular emocionalmente a otra. Pero esto no fue un engaño cualquiera, fue una construcción lenta, meticulosa, diseñada para generar dependencia con el paso del tiempo. Así es como durante años las hermanas creyeron mantener una relación con supuestos contactos que prometían un romance idílico rodeado de una herencia millonaria. Una narrativa que se extendió durante más de 6 años. 6 años de falsas esperanzas, 6 años de promesas de visita, de matrimonios, de inversiones tanto emocional como económica. Porque lo que empezó como una ilusión terminó convirtiéndose en una estafa desde fuera. Se fue convirtiendo poco a poco desde dentro en una ruina. Las deudas superaron los 300.000 euros. Pedían dinero a conocidos, enviaban fortunas a través de locutorios, se endeudaban, confiaban ciegamente en que todo aquel sacrificio tendría una recompensa final. Y aquí es donde entra en escena el cuarto personaje en discordia, Dilawar Hussain. Dilawar era propietario de un locutorio en Arganda del Rey, otro pueblo cercano a Madrid. Fue testigo directo del flujo constante de dinero que las hermanas enviaban. Transferencias, recargas, gestiones, todo pasaba por sus manos, y en algún punto tomó una decisión: invertir en ellas. Aportó alrededor de 6.000 euros con la promesa de duplicar esa cantidad, pero a diferencia de las hermanas, Dilawar empezó a sospechar. Algo no encajaba. Aquella historia de la herencia comenzaba a oler mal.
Intentó acercarse más a ellas poco a poco, se introdujo en su entorno, hasta el punto de convertirse en inquilino en la casa familiar, una maniobra que revela algo clave a nivel psicológico, la necesidad de control. Dilawar no solo quería recuperar su dinero, quería entender qué estaba pasando en realidad. Pero mientras él empezaba a ver la realidad, las hermanas seguían atrapadas en la fantasía. Y cuando finalmente le echaron de casa, algo en él se rompió. Para Dilawar, aquello no fue solo expulsión, fue una humillación, una pérdida total. Había invertido dinero, tiempo, y ahora no tenía nada. La frustración comenzó a transformarse en obsesión, y la obsesión en resentimiento. Es así como el 24 de febrero de 2023 tuvo lugar el primer estallido de violencia. Dilawar atacó a Amelia con un martillo, un acto impulsivo, directo, cargado de rabia. Sin embargo, no logró su objetivo y huyó. Fue detenido poco tiempo después, y en septiembre de ese mismo año se alcanzó un acuerdo judicial, 2 años de prisión, pero al final quedó en libertad con una simple orden de alejamiento. Y aquí es donde el sistema, una vez más, muestra sus grietas, porque la historia no había terminado, solo estaba tomando impulso. El 17 de diciembre los 3 hermanos desaparecieron. Durante un mes el silencio fue absoluto, nadie sabía nada en toda Morata, hasta que el 18 de enero los vecinos alertaron a la Guardia Civil. Presentían que algo no iba bien. Ahí fue cuando los agentes decidieron entrar en esa vivienda. Y fue cuando se encontraron con una escena difícil de describir. Un olor insoportable invadía toda la estancia. 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición y un intento fallido de hacer desaparecer mediante otro incendio fallido. Los 3 cuerpos presentaban politraumatismos severos en la cabeza. Golpes repetidos, violencia extrema. La escena hablaba por sí sola. No fue un arrebato puntual, fue una ejecución. El principal sospechoso era obvio, Dilawar Hussein. En esta segunda fase, su comportamiento muestra un deterioro psicológico mucho más profundo. Según se reveló posteriormente, afirmaba escuchar voces. Aquí entramos en un terreno complejo, la posible esquizofrenia paranoide. Este tipo de trastorno no solo altera la percepción de la realidad, la sustituye por completo. Las voces, las ideas de delirantes, la sensación de amenaza constante pueden convertir a cualquier persona en alguien completamente distinto. Dilawar utilizó una barra de hierro, un arma contundente, directa, acabó con la vida de los 3 hermanos y abandonó el lugar. Días después, regresó con gasolina, intentando borrar las pruebas, pero el fuego no prendió como esperaba, y el crimen quedó expuesto. Fue detenido en febrero, pero lo más inquietante estaba aún por llegar. Dentro de prisión, su conducta volvió a escalar. Tras varias discusiones con su compañero de celda, relacionadas con la convivencia y el aseo personal, Dilawar volvió a matar, esta vez con una pesa de gimnasio. El patrón se repite. Golpes en la cabeza, violencia directa, sin elaboración compleja. Pero lo más perturbador no es el acto, es lo que vino después. Mantuvo la calma, ordenó la escena y esperó al interfono para entregarse, una vez más. Este detalle es clave desde el punto de vista psicológico, pues no estamos ante alguien que huye de sus actos, estamos ante alguien que los ejecuta y luego se somete a las consecuencias, como si necesitara cerrar el ciclo, como si cada acto violento fuera seguido por una especie de rendición consciente. Fue aislado del resto de los internos ante el evidente riesgo que representaba. En diciembre de 2025 fue finalmente juzgado por el crimen de Morata de Tajuña, condenado a 36 años de cárcel, prisión permanente revisable. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar, porque esta historia no es solo la de un asesino, es la historia de 3 víctimas, atrapadas en una mentira que necesitaban creer, de una mente que se quebró entre la frustración y la paranoia, y de un sistema que no supo
o no pudo intervenir a tiempo. La pregunta final no es solo lo que ocurrió, sino cuántas señales fueron ignoradas antes de que todo estallara. Y aquí culmina, una vez más, nuestro caso criminal de hoy. Seguiremos desgranando poco a poco los casos más oscuros de la Crónica Negra, sus localizaciones, sus protagonistas y sus mentes inconscientes.